porque se me escapa, ¿verdad? Entonces, ya despuesito estoy dando clase y ya se me dificulta regresar y darle admisión. Entonces, hoy estamos ya iniciando una nueva unidad. Vamos a entrar ya a la parte de intercambiadores de calor en el curso de operaciones unitarias 3. Pues, siguen los procesos de transferencia de calor. Entonces, los intercambiadores de calor, pues, son aparatos que se utilizan en la agroindustria o en la industria. Es muy difícil que una industria no cuente con un aparato de estos, ¿verdad? Porque estos equipos sirven para poder muchas veces calentar un fluido a través de otro fluido, o otras veces necesitamos enfriar un fluido a través de otro fluido. Entonces, ese contacto de fluidos que es indirecto se da a través de estos equipos, en donde la transferencia de calor se da a través de una superficie. Esa superficie regularmente es un metal de alta conductividad. Eso se requiere que siempre sean los metales con los que están hechos en la parte de la transferencia, tienen que ser de alta conductividad, y la parte exterior del aparato pues tiene que ser aislado para evitar las pérdidas de calor que se puedan dar. Pero antes de entrar en materia, yo quiero que hablemos un poquito de lo que es el intercambio de calor. ¿Cuántas veces a ustedes no les ha tocado, si tienen hermanitos chiquitos o alguno de ustedes ya tiene niños chiquitos, que hacen la pacha con agua caliente, la pacha o el biberón que le van a dar con leche o atolito, y está muy caliente? Entonces, resulta que para enfriarla, metemos la pacha dentro de otro recipiente y le agregamos un poquito de agua al recipiente, de manera que esa agua que está a temperatura ambiente entre en contacto indirecto con la leche. La leche únicamente está separada con el agua a través del material del biberón o de la pacha. Pasados unos minutos, la temperatura de la leche desciende, y si nosotros dejamos durante cierto tiempo, los dos fluidos van a llegar al equilibrio. O sea, los dos fluidos iniciaron con temperaturas diferentes. El agua fría inició con una temperatura inicial, la leche empezó también con una temperatura inicial, y ambos experimentaron cambios. El agua que se utilizó como enfriamiento va a tener una elevación de temperatura, y la leche va a tener un decremento de temperatura. En esos niveles de baja y alta temperatura hay una transferencia de calor. Si la leche era la que estaba más caliente, entonces la leche le va a ceder cierta cantidad de calor que se va a transferir al agua. Y ese calor conocemos nosotros como calor, como un calor de transferencia, ¿verdad? Que se le da de la leche al agua, y se conoce como un calor sensible, porque no hay cambio de fase. La leche tiene un calor sensible donde baja su temperatura, y el agua tiene un calor sensible donde aumenta su temperatura. Si dejamos, como les digo, durante cierto tiempo los dos fluidos ahí, vamos a tener al final del tiempo del final dos temperaturas en equilibrio. Regularmente, y sabemos que la dirección del calor siempre va a ser de un cuerpo frío hacia un cuerpo caliente hacia un cuerpo frío. O sea que el calor siempre se va a transferir desde la temperatura más alta a la temperatura baja. Siempre esa va a ser la dirección que vamos a tener
del calor. Este es el ejemplo más sencillo de un intercambiador de calor. Lo mismo ocurre, solo que un intercambiador de calor, lo que se hace es de que se tienen regularmente dos tubos, que es el más sencillo. Dos tubos, uno que está dentro de otro tubo, y por ese tubo de adentro pasa un fluido y por el tubo de afuera pasa otro fluido. Obviamente, los dos a diferentes temperaturas. Si el objetivo es, por ejemplo, enfriar agua y por dentro del tubo está pasando agua fría, agua caliente, y la queremos enfriar con otro fluido que sea agua fría, la transferencia va a ser del agua caliente hacia el agua fría. Entonces, este es el modelo más sencillo de un intercambiador de calor de tubo simple. Hay un tubo de un diámetro determinado y luego hay otro tubo incrustado de un diámetro interno, de un diámetro menor que el que tenemos anteriormente. Entonces, suponiendo que aquí está pasando agua caliente en la entrada, ¿sí? Y aquí tenemos la salida de esta agua. Pero en el tubo grande se mete agua fría y luego sale el agua fría, pero a una temperatura elevada. Entonces, regularmente, la temperatura de entrada del fluido caliente se conoce como THI. THI porque lo que se hace en los libros es de que se simboliza la temperatura con la letra T, la letra H que significa hot o caliente, ¿verdad? Temperatura del fluido caliente a la entrada y luego THO, temperatura del fluido caliente a la salida. Siempre lo vamos a identificar como fluido caliente, porque es el fluido que entra caliente, aunque al final salga con una temperatura menor, pero nunca va a salir con una temperatura menor que la temperatura del fluido de enfriamiento. Entonces, la temperatura de fluido enfriamiento se va a conocer como TCI, de cold, ¿sí? Y luego, a la salida se va a llamar TCO. Poniendo datos hipotéticos, imaginemos que queremos calentar, queremos enfriar cierta cantidad de agua que está, por ejemplo, a 80 grados Celsius. Para ello, nosotros le agregamos una cantidad de agua fría que puede estar aproximadamente a 25 grados Celsius. Estos valores son hipotéticos, no son calculados, simplemente yo los estoy poniendo. Mejor lo pongo aquí a este lado. Entonces el agua de enfriamiento entra a 25 grados Celsius. Si el agua que entra caliente logra enfriarse porque le transfiere calor al agua de enfriamiento, es posible que pueda salir a unos 40 grados Celsius. ¿Sí? Y la temperatura a la salida del agua de enfriamiento va a tener una elevación de temperatura, pero siempre va a ser un poquito menor que la temperatura de salida del agua que se estaba enfriando. Entonces, posiblemente aquí podemos llegar tal vez a unos 37 o unos 38 grados Celsius. Pero muy difícilmente vamos a tener temperatura de entrada aquí de 80 grados Celsius, la logramos bajar a 40 y nosotros aquí estamos metiéndole temperatura de agua de enfriamiento a 25 y aquí resulta que sale a 45 grados. Eso no puede ser. No puede ser porque lo único que está ocurriendo es una transferencia de energía y en la transferencia de energía alguien me va a decir, ¿y podrá salir a los 40 grados Celsius? Es muy difícil que salga también a 40 grados Celsius porque hay pérdidas de temperatura.
Sí, aunque los tubos estén completamente aislados, siempre vamos a tener una pérdida leve de temperatura. Entonces, se puede dar el caso. Se puede dar el caso que tengamos agua caliente, el agua caliente pasa por el tubo de adentro, luego este tubo está soldado a otro tubo más grande, ¿sí? Donde no tienen contacto los fluidos, simplemente los tubos, ¿verdad? Y a este tubo nosotros le metemos agua fría para que logre transferirle calor al agua caliente. Entonces, el intercambiador de calor puede servir para dos cosas: para calentar un fluido o para enfriar un fluido. Puede ser las dos opciones que podamos utilizar. Vamos a trabajar como ecuación fundamental el calor o el flujo de calor va a ser igual al coeficiente global de transferencia de calor y multiplicado por el área de transferencia de calor por delta T. Este delta T es delta T se le conoce como delta T como diferencia de la logarítmica de las medias o diferencia media logarítmica de temperatura, así se conoce. Entonces, este es el modelo más sencillo. Allá en el CONSUR tenemos unos intercambiadores así que logramos restaurar hace como 3 años. Y logramos hacer ahí unas pruebas. Lástima que no pudimos estar en la presencialidad, pero si todavía nos dan la oportunidad de regresar este año, pues con gusto vamos a entrar ahí al laboratorio de experimental. Ahí están los intercambiadores de calor y vamos a ver si podemos hacer una prueba. Es importante mencionar que aquí vamos a tener siempre un flujo másico o un flujo volumétrico, ¿sí? El flujo másico de entrada, ¿verdad? Y vamos a tener flujo másico a la salida y flujo volumétrico a la salida. Igual, aquí vamos a tener un flujo másico a la entrada y un flujo volumétrico a la entrada. Y aquí vamos a tener flujo másico a la salida. Pongámosle flujo másico 2. Y flujo volumétrico a la salida. Algo bien importante. El flujo másico a la entrada, siempre de la misma línea, ¿verdad? Va a ser siempre igual al flujo másico de la salida. Esto, por ejemplo, si estamos hablando de la línea caliente, ¿verdad? Igual de la línea fría, el flujo másico de entrada va a ser igual al flujo másico de salida. Sin embargo, el flujo volumétrico de entrada nunca va a ser igual al flujo volumétrico de salida. ¿Quién me puede decir por qué razón el flujo másico de entrada y de salida son iguales en ambas líneas, tanto para la línea del flujo caliente como la línea del flujo frío? ¿Y por qué el flujo volumétrico nunca va a ser igual? ¿Están por ahí, compañeros? Inge, no se puede decir que, porque por ejemplo, si entra un jugo, la salida va a salir un poco más espeso porque no hay cambio de fase, ¿verdad? No es latente, solo es sensible. No. No es por eso.
Vamos a ver, Kelly. Por el cambio de la temperatura, ¿no? Pero ahí no me está diciendo nada. Porque supongamos que si aquí va a entrar muy caliente y por el cambio, por la baja de temperatura se puede condensar algo, ¿no? No sé. Ay Dios, ¿cómo que no saben? Nos va a regresar otra vez a operaciones 1. Cuando hablamos de flujo másico, estamos hablando de balances de masa. La masa nunca se crea ni se destruye. ¿Qué es lo único que pasa con la masa? Se transforma. Simplemente se transforma. Entonces hay un principio siempre en cualquier balance. Aquí al final lo que estamos haciendo son balances de energía. Pero antes del balance de energía está el principio de los balances de masa, ¿verdad? Las entradas y salidas son iguales en los balances de masa. ¿Por qué? Porque la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahora, en el caso del flujo volumétrico, nunca va a ser igual, porque cuando nosotros estamos cambiando de temperatura un fluido, ¿qué pasa con la densidad? ¿O qué pasa con el volumen, mejor dicho? Si nosotros tenemos un fluido y lo calentamos, ¿qué pasa con su volumen? ¿Será que el volumen aumenta o disminuye? A altas temperaturas se expande y a bajas se contrae. Un fluido en presencia de calor aumenta su volumen. Cuando nosotros aumentamos el calor, su volumen aumenta, es directamente proporcional. Cuando a un fluido le quitamos temperatura o le disminuimos la temperatura, este va a perder volumen. Entonces, es directamente proporcional también a la temperatura, ¿verdad? Por eso es de que el fluido, el flujo volumétrico nunca va a ser igual en un intercambiador de calor. Si aquí entran 25 galones de agua caliente, aquí lo más seguro que van a salir unos 25.85 galones, perdón, 24.85. Y aquí si están entrando, por ejemplo, 25 galones de agua, como se calienta, entonces van a salir prácticamente 25.10, 25.15. Entonces el volumen sí se ve afectado por la temperatura. La masa no. La masa no se ve afectada por temperatura. Pueden existir pérdidas porque dentro del aparato pueden quedar algunos residuos ahí pegados y cuestiones por el estilo que al final se dan en la práctica, pero desde el punto de vista científico no puede haber. O sea, entonces al final se convertiría la masa de entrada es igual a la masa de salida más retención, ¿verdad? Más lo que se pueda quedar retenido ahí. Entonces, aquí solo estaba escribiéndoles esto, temperatura media logarítmica de temperatura. Bueno, entonces, este es el más sencillo modelo de un intercambiador de calor. El área de transferencia de calor va a ser siempre, ¿se recuerdan cómo sacábamos el área de transferencia de calor de una tubería? ¿Verdad? Relacionábamos el radio, ¿sí? Y relacionábamos la longitud de la circunferencia, encontrábamos la circunferencia y la multiplicábamos por la longitud para encontrar el área de transferencia, que en este caso, si nosotros viéramos el área de transferencia del tubito de adentro, sería toda esta parte que vemos aquí, ¿eh? Como quien dice el corte del tubo que se convierte más adelante en un rectángulo, ¿verdad? Igual, tenemos área de transferencia, en este caso, interna y externa. Sin embargo,
muchas veces en los intercambiadores de calor estas áreas de transferencia pues no se calculan, se podría calcular un área media logarítmica, pero se ponen complicados los problemas. Solo lo que tenemos que calcular sí es el área de temperatura media logarítmica. Yo les voy a facilitar un documento donde está la mayoría tengo mucha información sobre intercambiadores de calor. Ese es un intercambiador de tubos y coraza. Son de los más usados en la agroindustria. Y lo que tienen estos es de que, a diferencia de que solo pasa un tubo, por tenemos prácticamente varios tubos, ¿sí? Y pues siempre están incrustados dentro de otro tubo, y en este caso sería la coraza. Entonces puede darse la situación que por un lado entre el fluido que atraviesa los tubos, y en este caso podría ser un fluido frío, ¿sí? Y luego sale nuevamente por el otro lado de los tubos. Y por la coraza entra otro fluido que puede ser fluido caliente, está en contacto indirecto con los tubos y luego sale por otro extremo, ¿verdad? Pues imaginemos que por aquí está entrando agua caliente. Esta sería la entrada de agua caliente. Su temperatura sería THI y la salida sería THO. Si a le está ingresando agua fría, la temperatura sería TCI, perdón, y la de salida sería TCO. Entonces, THO es temperatura, THI, temperatura caliente de entrada, THO, temperatura caliente de salida, TCI, temperatura fría de entrada, y TCO, temperatura fría de salida. Aquí están las partes de un intercambiador de tubos y coraza. Podemos ver que tiene varios tubos. Estos deflectores son como para evitar que haya paso de condensado. Muchas veces se condensa el vapor que estamos utilizando. Y ya estos pues son un poquito más complejos de trabajar, pero existen otros intercambiadores más eficientes que son los intercambiadores de placas que vamos a ver en la próxima clase. Hoy, para no perder hoy va a ser algo rápida la clase, y para no perder la tradición de hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio bien sencillo. Un ejercicio bien sencillo. Dice, un condensador de calor opera con vapor condensante del lado de la coraza a 27 grados Celsius. El agua de enfriamiento entra a 5 grados Celsius y sale a 10. Si el coeficiente total de transferencia de calor es de 5.000 watts sobre metro cuadrado grados Celsius, con base en la superficie del tubo exterior, determine la transferencia de calor por metro cuadrado de la superficie del tubo exterior. Voy a ver si puedo yo, si hay un evaporador, porque no quiero hacer un dibujo feo. Vamos a ver, evaporador. Y les voy a explicar qué es evaporador, qué es un condensador. Aquí hay uno, pero no está lo que yo quiero. Vamos a ver. Sí, aquí está. Este evaporador, vamos a ver. Aquí tenemos un equipo. Vamos a ver si este tendría que ser. Este aparato que está aquí es un evaporador. Este es un evaporador. Y entonces a este evaporador le entra calor
Aquí adentro tenemos, es similar a un intercambiador de calor, pero este no es lo que yo quiero explicarles ahorita. Aquí adentro podemos tener un jugo, un néctar o qué sé yo, abajo Brix, y el objetivo es meterle vapor para que se concentre, es decir, eliminarle agua y que se concentre hasta determinados grados Brix. El agua que sale, el agua que se condensa o que se le quita, si se recuerdan de azúcar, el agua que se quita de aquí y se va en forma, se convierte en forma de vapor, el agua que contiene el jugo va en forma de vapor y se convierte en vapor vegetal. Entonces, ese vapor sale y regularmente el agua que está aquí es un agua de muy buena calidad porque como es un agua que se está evaporando, todos los sólidos que pueda llevar y que estaban en contacto con el jugo se quedan y entonces sale. Entonces entra a un aparatito que se llama condensador. Este es el condensador. Entonces ese condensador lo que se hace es que prácticamente entra a un tubo, el condensado, pues el vapor condensado está pasando por el tubo, pero si se dan cuenta aquí ya hay un tubo de mayor diámetro. Entonces ese tubo está incrustado y es como ver esto que tenemos aquí, como ver esto, pero de forma vertical, ¿sí? De forma vertical. Entonces, obviamente, este condensado va a una temperatura THI. Luego por aquí se le mete agua fría a una temperatura TCI. Puede ser que sea de flujo paralelo o de flujo contracorriente. Aquí no importa ahorita. Este flujo de agua fría sale por aquí como TCO y obviamente el condensado se recolecta en un tanque a una temperatura THI. Entonces, este es un condensador, ¿verdad? Lo que está pasando aquí es algo similar, que está saliendo aquí, prácticamente está entrando vapor condensado THI, nos está entrando vapor condensado THI a 27 grados Celsius. Y dice que el agua de enfriamiento entra aquí, a TCI, entra a 5 grados Celsius y sale a 10 grados Celsius. Lo voy a poner aquí más. Y sale TCO, sale a 10 grados Celsius. ¿Por qué salió más alta la temperatura? Porque obviamente está ganando calor de este condensado. Este THI si no sabemos a qué temperatura sale, pero lo podemos determinar. Entonces, tenemos aquí varios datos. Tenemos THI, tenemos THO, tenemos TCI de entrada y TCO. Entonces, THI 27 grados Celsius. THO no sabemos. TCI sí sabemos que son 5 grados Celsius. Y TCO es 10 grados Celsius. Aquí voy a ver si escribo esto para que les quede claro de este lado. Vamos a poner aquí. THI, temperatura del fluido caliente a la entrada. Vamos a hacer más chiquito esto. Ahí estamos. Luego tenemos THO, temperatura del fluido caliente a la salida. Solo que ese ya va a tener una temperatura menor. Luego
SI, temperatura del fluido frío a la entrada. Y por último, TCO, temperatura del fluido frío a la salida. Ahí les queda esa descripción. Ahí estamos. Bueno, entonces, la ecuación que vamos a utilizar ya la habíamos planteado anteriormente. Bueno, nos están diciendo que tenemos un coeficiente global de transferencia de calor de 5,000 watts sobre el metro cuadrado, grados Celsius, y nos piden determinar la transferencia de calor por metro cuadrado. La ecuación general en estos casos, calor es igual a U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, por el área de transferencia de calor multiplicado por la temperatura media logarítmica. En este caso, como nos están pidiendo calor, flujo de calor por metro cuadrado, lo que tenemos que hacer es despejar el área y nos queda calor sobre área es igual a U por la temperatura media logarítmica. Entonces, vamos a poner aquí paso 1. Lo voy a poner mejor escrito así con tecleado, porque si no me queda horrible la letra. Vamos a poner entonces aquí paso 1, cálculo de temperatura de diferencia cálculo de temperatura media logarítmica. La temperatura media logarítmica delta TLM va a ser igual a una operación, abrimos paréntesis, que es TH, eso no me gusta, y se va a confundir esto. Ahí sí, THI menos TCI menos, abro paréntesis, TCI menos TCO. THI es la cosa. Esto dividido, aquí cerramos paréntesis, esto dividido logaritmo natural de THI menos TCI dividido THI menos TCO. Inge, una pregunta. En el segundo paréntesis no es THO. No, es TCO. Este de aquí. Este de aquí. No veo. No le entiendo, Kelly, ¿qué me quiso decir ahí? Es que tiene THI menos TCI, luego menos THI otra vez. Así es. ¿Por qué me lo...? Sí, pero no entiendo por qué me lo pregunta.
Sí, aquí Porque es, no, va ahí no es THO. Esa era mi pregunta. Si no es la temperatura ¿por qué caliente. tendría que ser HO? No, yo le pregunté a usted por qué tendría que ser HO, THO. No sé, como es un diferencial Ah, de... bueno. No, así es la ecuación. Ay, Logaritmo natural de THI menos TCI y dividido THI menos TCO. Entonces, vamos a ver si nos cabe aquí. El delta LM sería igual a THI, sabemos que es 27. No le voy a poner el signo de los grados Celsius para evitar ahí tanto. Ya sabemos que estos son grados Celsius todos. 27 menos TCI es 5. Menos 27 otra vez. Menos TCO es 10. Y esto, logaritmo natural de 27 menos 5 dividido 27 menos 10. Si me hacen el favor ahí de echarme la mano con el cálculo. 19.40 me sale a mí. 19.40, muy bien. Entonces sería aquí 19.40 grados Celsius, ¿verdad? Esa sería la temperatura media logarítmica. Muy bien, entonces, ahora el paso 2. Paso 2. Cálculo de el flujo de calor por metro cuadrado. Entonces, la ecuación sería calor sobre área igual al coeficiente global de transferencia de calor. A veces aparece con una U y una O y una U y una sub O, si no, solo así. Por el área de transferencia, el área de transferencia de calor ya no va porque ya la despejamos. Lo que va es la diferencia media logarítmica. Entonces esto sería igual calor sobre área. Sabemos que el valor del coeficiente total de transferencia de calor es de 5,000 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. 5,000 watts sobre metro cuadrado grados Celsius por 19.40, ¿verdad? $19.40 Celsius. Si me hacen el favor ahí. $97,000. 97,000. ¿Cuál sería la dimensional? Watts sobre metro cuadrado. Watts sobre metro cuadrado. Y ahí estaríamos. Eso sería. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo necesito saber la temperatura de salida del fluido
del fluido caliente. ¿Qué podríamos hacer ahí para poder determinar esta temperatura que está aquí? Este sería THI, este es THO, perdón, aquí me equivoqué. ¿Qué podríamos hacer para poder determinar la temperatura de salida? La temperatura de salida del fluido que enfriamos, o sea, el fluido que estaba caliente. ¿Qué podríamos hacer ahí? Vamos a ver, pensemos un poquito. ¿Qué se les ocurre? Si yo les dijera ahorita otro examen corto, 5 puntos, calcúlenme la temperatura de salida. ¿Qué harían ustedes? Los pongo ahorita a pensar y los pongo a aprietos. Es que no se utiliza la fórmula normal que conocemos de calor es igual a coeficiente de transferencia por el delta de temperatura. Y se queda como incógnita solo la temperatura de salida, la última, por decirlo así, la 2. Sí, vas por ahí, pero no es eso. No es esa la ecuación que tenés que utilizar. Fíjate, me gusta que estés pensando. Dale un poquito más. Dale un poquito más de creatividad y de ingenio a tu respuesta. ¿Qué tendríamos que hacer? Imagínense ustedes que me están pidiendo el dato de aquí. No podría utilizar esta, porque aquí tenemos calor es igual al coeficiente de transferencia de calor por el radio por delta, la temperatura media logarítmica, y la temperatura media logarítmica no incluye el THO. Entonces no puedo utilizar esta ecuación. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué pasaría si necesito saber la temperatura del fluido caliente a la salida? Hay una ecuación fundamental que no se les debe olvidar y que esa la aprendieron ustedes en física, que es la ecuación global o general de calor, que dice que el calor es igual a flujo másico por calor específico por delta T. Esta ecuación es la que tenemos que usar. Pero para poder utilizar esta ecuación necesitamos el valor de la masa. Entonces ahora se la voy a poner más fácil. Me están dando ganas de tirarles el examen, ¿ves? Suponer el flujo volumétrico del agua caliente a la entrada es de, pongámosle poquito, pongámosle 75 litros sobre segundo. El largo del tubo por donde pasa este fluido es de 2 metros. Y el diámetro nominal del tubo, pongámosle aquí de diámetro nominal, de 2 pulgadas, cédula 40.
Con esos datos ya se podría trabajar, ¿verdad? ¿Quieren que lo hagamos de examen o quieren que lo resolvamos? Que le resolvamos. A la gran puchica usted. Ay, Dios, ya son las 6 y... ¿A qué horas terminamos? A las 1:15 terminamos, ¿verdad? ¿Tienen que hacer ahorita? Les llevo como 20 minutos más, 15 minutos más. Tenemos parcial, Inge. Tenemos parcial, Inge. Entonces dejémoslo para la próxima clase. Se los dejo de tarea. Se los dejo de tarea y voy a dejarlo como tarea para que lo entreguen mañana y lo voy a valer como un parcial. Pero eso sí, voy a dejar tiempo. Lo tienen que entregar mañana. Lo tienen que entregar mañana antes de las 6 de la tarde y sin copiar. Bueno, estamos ahí, pues, y lo resolvemos en la próxima clase. Eso está bien sencillo. Inge, disculpe una pregunta. Con la fórmula anterior para sacar la temperatura media logarítmica. Ajá. Es que yo estoy revisando el libro, pero en el libro está la fórmula diferente. Yo le pregunto porque a veces el libro, como usted dice, tiene error. Para no guiarme. Ese libro tiene error. Esa ecuación tiene error. Ah, ok, es que yo para no guiarme de esa, entonces. Usted guíese por las fórmulas que yo le doy, porque hay un montón de fórmulas que yo no saco de ahí. Ahí hay varias, pero yo utilizo a veces otras, busco otras. El libro también de McKay. Ese libro lo deberían de bajar, es el de operaciones unitarias para ingeniería química de McKay. Ese también tiene una parte de transferencia de calor. Y ahí voy buscando otro libro, ¿verdad? Hay un libro de Kearns, de transferencia de calor de Kearns, y voy comparando, ¿verdad? Porque yo al inicio recuerdo que utilizaba esa ecuación, y esa ecuación después me di cuenta yo que estaban confundidas como que las salidas. Pero hay que ver también porque muchas veces también tiene el mismo resultado. Es que en este caso, mire pues, en este caso que usted está viendo, en este caso, si hay temperatura, se tienen los 4 datos. Temperatura de entrada del fluido caliente, temperatura de entrada del fluido frío, temperatura de entrada del fluido temperatura de entrada del fluido caliente, temperatura de salida del fluido caliente, temperatura de entrada del fluido frío y temperatura de salida del fluido frío. Cuando te tienen los 4 datos, es otra ecuación para la diferencia media logarítmica. En este caso solo tenemos 3, por eso no es la misma ecuación. Entonces, yo no sé al final cuál es la que está viendo. Entonces, está bien, tal vez está pecando al decirle que sí tiene error, porque no sé cuál sea la que usted está viendo. Pero sí, el libro tiene algunos errores, ¿verdad? Pero no es la misma ecuación, ¿verdad? Hay que tener cuidado. No es la misma ecuación porque aquí no tenemos el valor. Cuando se tiene ese valor, entonces sí se incluye el valor de THO en la ecuación. Vamos a ver un problemita. Yo creo que tengo un problema resuelto cuando tenemos todos los... Pero eso ya es con intercambiadores de calor de varios tubos. Entonces, nos vamos a quedar ahí entonces, jóvenes. Y miramos esta resolución. ¿Quieren que se los deje como examen o no? Yo no, para que ustedes no van a estar llorando después. O lo resolvemos mejor el día martes. O ya se fueron patojos, ya no están aquí en la clase. Están callados, ¿verdad? Ahí lo vamos a resolver mejor. Perdieron 5 puntos regaladitos. Esto estaba facilita. Vamos a resolverlo la próxima clase, y la próxima clase sí les voy a poner un corto. Bueno, pues váyanse a su examen, pues. Que les vaya bien. Nos seguimos viendo, patojos, la próxima semana, primero Dios. Gracias, Vemos, Inge. Inge. Bueno. Gracias, Inge. Bueno.